No hay señal alguna de satisfacción. Los deseos saben sortear los nombres, alojan el campo donde se juega su acción en el terreno de lo que no se dice. Desdibujan los senderos escogidos, instauran la ley de lo no mensurable. El signo escrito, una balanza inadecuada para pesar el viento. Este es el recuerdo de una sentencia que en algún momento obró un cambio en mi manera de concebir el lenguaje. Pero eso siempre cambia, porque el lenguaje busca la insatisfacción. En la insatisfacción se goza, se dice. En ella duerme el largo sueño de los significantes. Soy Claudia González Caparrós y soy la autora de Los augurios se rechazan. Bueno, yo creo que la razón principal por la que hay más diferencia, ¿no?, entre el tiempo de publicación y de escritura también entre los dos primeros y el tercero es la vida y la edad y el trabajo. Fundamentalmente se nota, ¿no?, que era más joven, ¿no?, cuando escribí el primero e incluso también el segundo, y bueno, pues podía dedicarle más tiempo a la escritura. También es verdad que son textos, yo creo que sobre todo el segundo, como un poco más sencillo, incluso con un tono, pues eso, mucho más, yo lo veo como menos trabajado, y sí que en este tercero como que me ha costado más encontrar exactamente el punto de escritura, la voz, ha sido como una voz que también creo que está muy condensada y yo misma como que la he sentido muy condensada en todo el proceso, y eso ha hecho, bueno, pues que me costara más escribir cada uno de los textos. Bueno, yo creo que hay algo que une más estrechamente los dos primeros, y también por eso el tiempo de escritura entre uno y otro es más breve, que es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, me sigue interesando, que es esto que Carmen Martín Gaite llama la búsqueda del interlocutor. Y creo que la figura del interlocutor está súper presente tanto en el primero de una manera quizás más explícita, porque hay un interlocutor fabulado, ficticio, que es este Sully Morland, que es, ¿no?, el nombre de una parada de metro de París, pero que en realidad eso es completamente irrelevante para el libro. Simplemente es un nombre que funciona como un espacio hacia donde vehicular y hacia donde canalizar la escritura, el lenguaje, y yo diría que es como, bueno, una exploración por esa figura, ¿no?, por el lugar vacante del tú. Y en el caso del segundo sigue esta vía y esta pregunta, y la figura del interlocutor como que desaparece, ¿no? Entonces la búsqueda es más qué hacer cuando ese interlocutor desaparece, dónde va, hacia quién se dirige todo ese flujo, todo ese impulso lingüístico cuando no hay, cuando ese interlocutor ha desaparecido. Entonces eso es un poco lo que yo creo que une los dos primeros libros. En el tercero es otra cuestión totalmente distinta, pero que también aparece, yo creo que irremediablemente en los dos primeros, aunque sea de forma lateral, que es un poco la pregunta por ¿cómo podemos saber aquellas cosas que no se pueden saber, aquello que está pues por detrás del lenguaje justamente, ¿no? En un plano podemos llamarlo inconsciente si queremos, podemos llamarlo intuición, que a mí es una palabra que me gusta más, podemos llamarlo recuerdo, y es, bueno, toda la búsqueda o el interés más de este tercer libro está más ahí, ¿no?, en cómo construir narrativas con aquello que no sabemos de nosotras mismas. Yo creo que eso es una experiencia que a todas las personas, o bueno, no quiero hablar por todas las personas, pero muchas personas que tenemos una relación íntima con la palabra o con la escritura, de la manera que sea, se nos aparece en algún momento, ¿no?, esa insuficiencia del lenguaje, esa incapacidad del lenguaje para nombrar. Es algo como un tema muy viejo, muy manido, muy típico, ¿no?, de la tradición literaria, pero que finalmente vuelve, regresa, y cada una, ¿no?, construye su experiencia también a partir de ese muro y a partir de ese momento de
imposibilidad. Y a mí me interesa mucho particularmente pues, cómo se construyen, cómo construimos las ficciones que nos sostienen, ¿no? Las ficciones sobre nosotros mismos. Y eso es un poco la búsqueda del libro, ¿no? Ver dónde esa ficción se rompe, ver cuáles son los puntos ciegos, ¿no? De esa ficción que nos contamos a nosotras mismas sobre quiénes somos y cómo hablamos también, por lo tanto. Ya es verdad que hay, yo quizás más que en términos de distancia lo formularía en términos de espacio, pero que en realidad es exactamente lo mismo, en tanto que bueno, un cuerpo se hace cuerpo ocupando un espacio y ese ocupar un espacio tiene también que ver con la construcción de las identidades, ¿no? Y nuestra manera de ocupar ese espacio. Ocupar un espacio también es tomar la palabra, ¿no? Y para tomar la palabra y ocupar ese espacio necesitamos volver a esa ficción, ¿no? Construir esa ficción, construir esa narrativa que sostiene pues, un lugar de enunciación determinado. Como hay una memoria corporal que excede también la memoria lingüística, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo sabe cosas sobre nosotras mismas que nosotras desconocemos, ¿no? Esto Judith Butler lo dice en Dar cuenta de sí mismo, en un pasaje que es fascinante, ¿no? En el que dice, bueno, nuestro cuerpo ha hecho cosas, ha ido a sitios, ha realizado acciones que no podemos recordar y eso está en nuestra identidad. ¿Cómo damos cuenta de todo esto? Y bueno, lo interesante también de ese libro en particular de Butler es que siempre se da cuenta a los otros, siempre se da cuenta en particular a un tú, ¿no? Entonces, como que ahí se hila también un poco. Aquí la palabra latencia, tal y como yo la imaginaba, ¿no? Que cuando la puse ahí en ese poema, tenía que ver, bueno, con lo que, precisamente lo latente del pasado, ¿no? Con aquello que está en latencia, no en potencia, ¿no? Sino bueno, como adormecido, pero que opera aún así en términos de tiempo presente. Entonces me interesaba como mucho esa idea, ¿no? De, bueno, lo que comentábamos antes, de ese archivo del cuerpo que contiene toda una memoria corporal, toda una serie de hechos, toda una serie de experiencias que no desaparecen por completo, sino que están operando en todos los momentos y en todos los momentos generan la ficción que nos contamos a nosotras mismas sobre quiénes somos y desde dónde hablamos, ¿no? En ese sentido es la latencia que yo imaginaba ahí, y en ese sentido es también un cuerpo que está vivo, ¿no? Un cuerpo que está vivo se transforma, ¿no? No solamente hacia el futuro, sino también hacia el pasado, ¿no? Con esta cuestión de la lectura oracular que también aparece mucho, en el sentido de que siempre estamos releyéndonos, ¿no? Siempre hay una operación de relectura y de resignificación y de renarración cuando bueno, en el hecho mismo de estar vivas y haciendo cosas. Bueno, un poco la idea es que todo es narración, ¿no? Que todo es una ficción, o que todo puede operar y funciona en términos ficticios, ya sea esos recuerdos, ¿no? Y por eso como que en uno de los primeros poemas habla de un recuerdo inmóvil, narrativamente improductivo, ¿no? Pero que funciona como para erigir todo el resto, ¿no? Del aparato y del andamiaje de la memoria, que es imaginación pura, ¿no? Imaginación en movimiento, como lo es también los augurios, las profecías o sencillamente los proyectos que imaginamos, que ponemos en el futuro, ¿no? Es toda esa operación de narratividad que de alguna manera nos hace vivir el tiempo y relatarlo. Bueno, yo creo que para mí, como el proceso de escritura también de este libro, solo podía acabar con una pregunta, ¿no? Porque es toda una serie de preguntas formuladas, reformuladas, abiertas, en realidad como reescritas de muchas maneras distintas. No sé, yo no sé cuándo se sabe que un poemario, que un libro está cerrado, la verdad. Para mí tiene algo que ver con el agotamiento de una forma y de una voz. En este caso sí que me parece como que era una voz más marcada en mi experiencia también con respecto a la escritura de los otros libros, que me resultaba más peculiar incluso para mí misma, y creo que lo que sucede es que hay una sensación de que ya no
funciona más esa voz, ese tono, esa posición para hacerse las mismas preguntas o para contar las mismas cosas. Entonces ahí es cuando se agota la escritura, ¿no? Luego ya viene todo el proceso de qué entra, qué sale, qué se revisa, qué no se revisa, pero si hablamos en términos de escritura, yo creo que tiene que ver con el acallamiento, ¿no? de esa voz o de esa forma, de esa tonalidad. Como sueño, yo creo que ojalá soñara poemas y ojalá si los soñara fuera capaz de recordarlos, que eso también ha pasado, ¿no? El mito de quien tiene la libretita al lado y se despierta completamente poseída y lo escribe. No, a mí eso no me ha pasado nunca, ojalá. Pero bueno, sí que hay algo raro en el hecho de escribir. En el hecho de escribir, da igual que sea poesía, que sea prosa, ¿no? O al menos a mí me sucede que es como esa voz un poco ajena, suena muy cursi y muy tópico decirlo, pero me parece que es algo que comparte también mucha gente que escribe y que escribe ficciones también, siendo por supuesto la poesía una enorme ficción. Bueno, que hay un momento, ¿no? de cierta enajenación, o sea, yo nunca recuerdo cómo he escrito un poema. Recuerdo, por supuesto, cómo lo he revisado, qué he recortado, qué he cambiado de lugar, qué palabra he cambiado por otra, todo eso sí, pero el primer momento nunca lo recuerdo y nunca recuerdo dónde estaba, qué hacía, qué pensaba, qué quería decir y eso, bueno, para mí lo hace como un ejercicio súper interesante. También de ahí la pregunta, claro, de cómo contar lo que no sabemos.